Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Espero y se encuentren bien. Debido a que ayer se cumplieron 81 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial, decidí hacerle un pequeño homenaje en forma de video, y qué mejor forma que hablar sobre algunas cosas que creíamos ciertas sobre esta guerra pero que, si las analizamos detalladamente resultan todo lo contrario. Sin nada más que decir, comencemos. Empezamos con la invasión a Polonia, la primera ofensiva de la Segunda Guerra Mundial, la cual, según los registros fue la que comenzaría con el conflicto armado. Y es que, lo que la mayoría de la gente piensa y se le ha dicho, es que la ofensiva de Alemania en contra de Polonia, fue bastante bien planificada, además de que también usó la táctica llamada Blitzkrieg o guerra relámpago, lo cual sí fue cierto, pero no tal y como se nos ha dicho. Si bien, se tenía como objetivo principal atacar Polonia con ayuda de los soviéticos, Hitler deliberadamente ordenó el ataque 3 días antes al 1 de septiembre, algo que los oficiales alemanes consideraron difícil, ya que debido al poco ejército que se tenía en ese momento y al mal estado de los caminos por donde se tenía pensado pasar. La táctica Blitzkrieg era algo que apenas y pocos alemanes conocían, ya que nunca se había puesto en práctica y la cual los nazis la usaron sin estar totalmente conscientes. La razón por la que usaron esta táctica fue a la inesperada orden de atacar Polonia, ya que el Tercer Reich tuvo que movilizar la mayor parte de sus tropas a Polonia y lanzar el ataque lo más rápido posible sin cometer error alguno. Así que, en términos generales, los alemanes tuvieron suerte de que la invasión fuera un éxito, ya que también en esos momentos, Alemania no estaba lo suficiente bien armada como para llegar hasta Francia sin cometer ningún error. Otra de las mentiras que creíamos que eran verdades, es la del temible tanque Tiger I, el cual en aquella época se creía que era el mejor de la guerra. En parte sí era cierto, de que el tanque alemán Tiger I llegaba a ser el mejor en las batallas pero, para lograr esto, había varios factores que se tenían que cumplir. Muchas personas creen que el tanque Tiger I fue el mejor, y esto se debe principalmente a que los aliados lo llegaron a sobrevalorar al tanque, y es que hubo batallas en las que los tanques Tiger hacían pedazos a los aliados. Y en consecuencia los consideraron casi invencibles. Pero, algo que no conocían los aliados era que el tanque tenía varias debilidades desde el punto de vista mecánico. Para empezar, el peso de más de 50 toneladas, lo hacía gastar cantidades enormes de combustible, y para llevarlo de un lugar a otro era necesario llevarlo por ferrocarril. Muchos de los tanques Tiger no fueron destruidos, ya que los alemanes los dejaban abandonados cuando resultaban averiados, y esto se debe a que los costos de reparación de los tanques Tiger I eran demasiado caros. Y algo que hay que mencionar, era que el Tercer Reich, solo fabricó poco más de 1300 tanques Tiger I, en comparación a Estados Unidos, el cual fabricó más de 50.000 tanques Sherman, una cifra colosal en comparación a los nazis. Dejando a un lado al tanque Tiger I, pasemos a hablar sobre las alianzas que tenía el Tercer Reich con Japón e Italia, en especial a la alianza entre Italia y los nazis, ya que muchas personas piensan que tenían una fuerte alianza, cosa que no fue del todo cierto. Para entender por qué Italia pasó de ser aliado en la Primera Guerra Mundial a ser enemigo en la Segunda, debemos de ver los beneficios que le fueron otorgados a Italia al término de la Gran Guerra, los cuales no fueron los que se le habían prometido. Esto solo generó un resentimiento en contra de los aliados, ya que el pueblo italiano se sentía traicionado. Ya con lo antes, dicho en mayo de 1939, la Italia fascista de Mussolini firmó el llamado Pacto de Acero con Alemania, en el cual se estableció una alianza y apoyo mutuo en caso de que uno de los dos países entrara en guerra. Pero, debido a que Italia no se encontraba preparada para una guerra de escala mundial en ese tiempo, se encontraba desconfiada e insegura al firmar el pacto, ya que tenían la preocupación de que Alemania entrara en guerra. En los meses posteriores a la firma del pacto, el ministro italiano, Ciano, se reunió con Hitler con el fin de asegurar que los alemanes prometieran que no planeaban hacer nada de forma inmediata, y mucho menos llevar a cabo un ataque inminente contra Polonia. Pero después de varias reuniones entre Ciano y Hitler, el ministro de Italia tenía la certeza de que Alemania iba a invadir Polonia en cualquier momento, cosa que no favorecía a Italia. Al enterarse de esto, Ciano acudió inmediatamente a Italia para avisar a Mussolini sobre las intenciones que tenían los alemanes, argumentando que los nazis romperían la promesa que tenían con ellos y que tendrían consecuencias catastróficas para Italia. Ciano mencionó que habían sido traicionados por Hitler y que habían usado el Pacto de Acero a favor de Alemania.
Incluso le aconsejó a Mussolini romper el pacto y no apoyar a Alemania en la guerra. Y como ya sabemos, Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre, forzando a Italia a una guerra en la que armamentísticamente no estaba preparada. Incluso Mussolini al comienzo de la guerra hizo caso a su ministro y no apoyó a Alemania cuando invadió Polonia, rompiendo el pacto que había firmado meses atrás. Pero, lamentablemente no fue así, y en 1940 finalmente Italia decidió apoyar a Alemania bajo el argumento de que, el honor obligaba a Italia a marchar junto a Alemania. Y así fue como Italia apoyó a Alemania, de manera forzada, sin recibir beneficio alguno, y sufriendo las consecuencias al final de la guerra. Y bueno mi gente, eso fue todo por el video de hoy, espero y les haya gustado, no olvides darle like, compartirlo y si quieres apoyarme, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos luego, chao.